Soy Alexander Montaña Narváez, abogado de la Universidad Santiago de Cali. Soy defensor de derechos en defensa de los derechos humanos ante organismos internacionales de la Universidad Santo Tomás. Uno de los procesos jurídicos más importantes es el de las veredas El Vergel y El Pedregal, en el cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares para 179 familias campesinas. Otro caso emblemático de violencia militar y paramilitar es la condena contra un sargento del ejército por sus vínculos con las AUC y violencia sexual contra varias mujeres en el departamento del Putumayo, en el cual el Estado aceptó su responsabilidad. Decidí trabajar por los derechos humanos, por toda la historia de violencia acumulada en nuestro país, por ese círculo vicioso que tiene cansado al pueblo colombiano y por esos anhelos de paz, por esos anhelos de que predomine el Estado social y democrático de derecho y no predominen más los actos de violencia y que podamos llegar a una sociedad civilizada donde los ciudadanos podamos ejercer a plenitud nuestros derechos y el Estado garantice la efectividad a través de la justicia, de nuestros derechos, de nuestras libertades y de nuestra dignidad. En el año 2009 tenemos conocimiento de una lesión que sufre un campesino, Giovanni Godoy Moreno, septiembre de 2009. En ese momento nos empezamos a embarcar en esa historia y en ese proceso que es Vergel y Pedregal. Este campesino estaba en la vereda El Palo, en el corregimiento El Palo de Caloto. En ese momento se presenta un cruce de disparos y el lesionado, no obstante que era un civil que había sido lesionado, las autoridades, en lugar de prestarle la asistencia que debía, empezaron un proceso de hostigamiento, incluso estando enfermo, lesionado, herido en el hospital, fueron a hostigarlo. Ese fue el punto de partida de este proceso, porque nos mostraba el padecimiento, el sufrimiento que estaban viviendo las personas de esta zona de Colombia, en el norte del Cauca y específicamente en la zona rural del municipio de Caloto. Giovanni es una persona de la vereda El Vergel y a partir de allí se desencadenan otra serie de hechos que hacen que emprendamos junto con varias familias un proceso jurídico, pero principalmente un proceso de organización social que permitía dar respuesta a las necesidades inmediatas y humanitarias para efectos de mitigar el dolor de estas personas, para buscar que se investigaran los hechos vulnerantes de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Así fuimos poco a poco descubriendo no solamente que estábamos en una de las zonas más conflictivas del país, sino que había una estrategia también de parte de las autoridades de querer involucrar a la población civil en el marco del conflicto. Nosotros, fuimos nativos de Pradera Valle. En el 2002 pues entró el grupo Calima a las veredas y ahí hubieron pues muchas masacres. Fue donde hubo la muerte de los suegros de mis hermanos. Mataron unos niños, hubieron, varias gente de las veredas que fueron asesinadas. Entonces, por ese motivo, cuando nosotros comenzamos a averiguar en dónde estaban, porque pues nosotros sabíamos que el grupo estaba allí, que nosotros queríamos saber por qué estaban desaparecidos, nos decían que no, que
que no sabían y que no sabían, y ya después con la Cruz Roja y de tanto insistir encontrábamos los cadáveres. Y entonces ya pues veíamos que eran ellos porque no estaba muy lejos donde estaban los cadáveres y ellos eran los que estaban por ahí. Bueno, esas personas, sí, la familia, por lo menos que todo el papá de don Rafael y don Sergio como que fue asesinado, unos sobrinos, entonces ellos fueron destrozados totalmente, entonces ellos fueron amenazados también la familia, entonces pues tuvieron que desplazarse para otro lugar. Bueno, debido a eso ya comenzaron las persecuciones con mis hermanos. Entonces ya tomamos la decisión de salirnos de allá, de esa vereda. Y nos vinimos en el 2003 al Pedregal y ahí estuvimos 9 años. Y ya a los 9 años pues ya comenzaron, ya ahí fue donde vinieron los enfrentamientos con los grupos armados. Entonces ya el ejército llegaba y se estaba en las casas. Luego ya llegaba el otro grupo y ya comenzaban los combates y ahí pues ya hubieron muchas víctimas, ya hubieron heridos, hubieron muertos. El proceso se inicia con 12 familias desplazadas del municipio de Pradera, que del año 2001 se ven presionados por grupos paramilitares y se ven obligados a desplazarse hacia el municipio de Caloto, a las veredas El Vergel y El Pedregal. A partir de ese momento, estas personas empiezan un proceso de reclamación, de exigencia de sus derechos a través de mecanismos institucionales y se dan algunas respuestas de parte del Estado, pero fueron respuestas insuficientes. Con los abogados nosotros hemos estado también trabajando y estamos solicitando a ver cuándo pueden hacer las audiencias y mirar esos casos. Alexander Montaña, el abogado que ha sido también estado desde de la petición de las medidas cautelares desde el año 2009 hasta el 2010, hasta en este momento estamos trabajando con él. Mientras resolvía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pedido de cautelar la vida y la integridad personal de estas familias, se fueron sucediendo hechos resultantes de la guerra que fueron incrementando las razones que demostraban que el Estado no solo estaba incumpliendo, sino que estaba actuando de tal manera que ponía mucho más en riesgo a la población civil. Cuando la Comisión Interamericana otorgó las medidas cautelares en 2010, el 13 de agosto de 2010, exactamente hace 3 años, hace 4 años ya, precisamente ya se habían incrementado se han incrementado las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Bueno, las medidas cautelares consiste que el Estado nos proteja sobre, más que todo, nosotros estamos pidiendo las ayudas humanitarias, más que todo el derecho humanitario, porque es que no podemos nosotros seguir en las mismas situación de antes, que el ejército violaba también los derechos humanos, lo mismo que los otros grupos. Entonces eso es lo que nosotros solicitamos, o hemos estado solicitando y demandando al Estado para que ellos también miren la situación de las comunidades. Y ya después, por comentarios del mismo ejército, comenzaron a decir que sí, que ellos estaban ahí, que por las medidas cautelares que le habían otorgado a la comunidad, cuando eso fue totalmente falso, porque la base militar ya está en el 2007 fue que la colocaron ahí en el Pedregal y las medidas cautelares fueron en el 2010. Y bueno, debido a eso ya llegó el grupo armado y nos dijo que el 8 de octubre nos citaron a una reunión que para decirnos pues que ya habían esos comentarios y que era que nosotros trabajamos con el ejército. Entonces que nos teníamos que nos daban un mes de plazo para que nos fuéramos.
En un país como Colombia, nosotros no podemos pretender solamente exigir derechos, también tenemos deberes, como ciudadanos y como profesionales. Como abogados, considero que podemos hacer una gran labor por la consecución y consolidación de la democracia y la paz en nuestro país. Creo que Colombia necesita de abogados valientes, abogados que confronten el poder, que exijan sus derechos y que estén dispuestos a dar todas sus energías, a dar todas sus ideas por la consecución de la dignidad, por la consecución de los derechos mínimos de todos los colombianos. Quiero que Colombia algún día pueda vivir en paz, que los derechos de todos los ciudadanos, de las personas que residimos en Colombia sean respetados, que tengamos garantizados nuestros derechos y libertades, que los niños puedan jugar, que ya los conflictos se solucionen de manera pacífica a través de unas instituciones fuertes, que ejerzamos nuestro derecho con soberanía, que Colombia sea un país totalmente independiente, que sea un país digno, un país en el cual los colombianos nos sintamos orgullosos de vivir en él. Debido a la presión de los paramilitares, 12 familias de la zona rural de Pradera debieron desplazarse hacia la vereda del Pedregal en el Cauca en el año 2001. Tiempo después, estas familias quedaron en medio del enfrentamiento cruzado entre ejército y guerrilla, lo que le ocasionó graves lesiones al campesino Antonio Cuetía. Y como si fuera poco, la guerrilla les dio un mes de plazo para abandonar la vereda y por ende tuvieron que desplazarse nuevamente, esta vez al municipio de Caloto. La mayoría de habitantes de esta población, de esta zona de Vergel y Pedregal, son campesinos que cultivan sus productos y los comercializan en las zonas pobladas. Igualmente la ganadería, es muy visible el trabajo de ganadería, pero básicamente las personas están prácticamente obligadas a rebuscarse, a trabajar como jornaleros, a trabajar en actividades que les permita la sobrevivencia, pero es una vida de parcela, de sembrar sus cultivos de pan coger, de buscar mediante otros medios el resto de recursos para sobrevivir. La comunidad es trabajadora, es tranquila y ellos también llegaron a trabajar con la comunidad y estuvieron también gestionando los atropellos del ejército, de la guerrilla. Entonces, sobre esas demandas fueron nuevamente desplazados por otros grupos armados. La vida en el norte del departamento del Cauca es una vida de permanente tensión, una vida de zozobra en muchas oportunidades, por los constantes enfrentamientos que se viven entre las fuerzas del Estado y la insurgencia. Se presentan con mucha frecuencia hostigamientos, se presentan ataques a las poblaciones, se presentan enfrentamientos en medio de bienes protegidos por el derecho internacional humanitario y en ese transcurrir, sobre todo en la zona rural, se presentan lesiones a los ciudadanos. O sea, lo que se vive en esta zona del país es una historia larga, que es como el resumen de todas las violencias de los años 50, luego posteriormente el resurgimiento de las guerrillas también tiene su origen en esa zona, digamos, geográfica, y por lo tanto han sido poblaciones que han estado inmersas y sometidas siempre a los vaivenes de la guerra. Allá conformaron un batallón o una base militar en la vereda del Vergel en el 2007. A través de eso, pues el ejército se ubicaba en los caseríos, más que todo en el Pedregal y Vergel. Y entonces ellos bajaban y ahí comenzaban a hostigar la guerrilla, ahí donde estuvimos varios heridos. Es tal la situación que ya se ha vuelto normal de alguna manera. Esto ya se ha vuelto como algo muy cotidiano. Y precisamente lo que hemos tratado a través de estos procesos jurídicos y sociales es que la gente haga conciencia de que la guerra es algo anormal,
de que la guerra es algo que no nos merecemos como seres humanos, que debemos superar como colombianos. Por lo tanto, la población se ha precisamente empoderado de algunos instrumentos que les hemos compartido, unos instrumentos jurídicos internos, algunos instrumentos jurídicos internacionales, con el propósito de mostrar que es posible insistir en la verdad, en la justicia y en la reparación integral de estas personas que son víctimas del conflicto armado. El Pedregal estuvimos en el 2010, estuvimos desplazados unas familias para Corinto, otros para Miranda, otro para Caloto, otro para Santander, porque es que allá el enfrentamiento era cada 8 días, cada 15 días, entonces la gente pues al ver que habían muchos heridos y casas afectadas, averiadas por las bombas, entonces eso fue el desplazamiento de las comunidades. El 8 de noviembre del 2011. Eso hace que llevamos aquí en Caloto. Entonces, pues también queremos pedir que por medio del comité interinstitucional que las entidades del gobierno nos colaboren, porque pues nosotros aquí vivimos una situación muy difícil. En este momento ellos han tenido por ahí arrendamientos, gente que le ha colaborado con el techito, unas latas de guauda para que ellos sobrevivan. Por lo menos ustedes ven estos ranchitos que en ellos están viviendo en este momento, que no han tenido ayuda del Estado. Nosotros al principio nos tocó llegar, o sea, a nosotros nos ayudaron con unos arrendos y nos vimos a vivir al pueblo. Y ya de ahí pues eso era muy difícil porque los niños los teníamos que tener encerrados, no había como la forma de que ellos se salieran, porque salían a la calle, ya un carro, ya que una cicla. Entonces que era mejor que entonces ya hablamos con un señor y ya él nos arrendaba acá más económico, pero esto era monte. Entonces ya la comunidad del Pedregal, la comunidad de La Rosal, que es de aquí, y la comunidad de aquí, o sea, La Rosal es más arriba, y la de Marañón y la del Pedregal, nos colaboraron con hacer el plan para las viviendas, y la gente nos ha ayudado mucho con hacer esas cosas que nos dieron para el piso, y La Rosal nos ayudó con la guauda. Y pues así nos hemos estado, y aquí pues es muy difícil para el trabajo, casi no se consigue empleo, entonces nos ha tocado que salir pues a rebuscarnos. Y en los colegios pues nos dicen a nosotros que no, que a uno no le cobran, que la matrícula es gratis, pero comienzan ya a pedirle cosas a uno, que ya que aportes, que sea para la escuela. Entonces de todas maneras nosotros necesitamos un empleo. El ciudadano Pedro Antonio Cuetia fue lesionado en el año 2009, precisamente en medio de un enfrentamiento entre el ejército y la guerrilla. Como consecuencia de esto, este ciudadano de la vereda del Pedregal sufrió una lesión en una de sus extremidades, perdió gran parte de su capacidad laboral y se vio abocado a desplazarse forzadamente de su territorio. A partir de ahí ha tenido dolencias de carácter médico, ha tenido problemas también emocionales, su familia se ha visto afectada pues en su integración, y consideramos que esta reparación económica, si bien tiene un efecto positivo frente a las personas, no es lo único. Y precisamente el interés no solamente es el de este solo caso, porque vienen gran cantidad de condenas para el Estado colombiano. Ya después pues que el ejército decía que a todo el que se movía le tiraban, y ahí fue donde se ococinaron los heridos. Lo que dice el ejército es que nosotros todos somos guerrilleros, que allá todo el mundo es guerrillero. Pues eso es lo que nosotros no estamos de acuerdo, porque es que nosotros nunca decimos o somos guerrilleros, sino que a lo tildan es porque es zona roja, nos dicen que es guerrillero. Vienen más de 10 o 15 condenas contra el Estado por los mismos hechos, por no haber acatado el derecho internacional humanitario.
porque el Estado, a través de su fuerza pública, no supo adelantar los operativos y cumplir con su deber constitucional de proteger la vida y la integridad de las personas. Y por el contrario, se ha puesto en riesgo a la población y estas condenas precisamente son un llamado de atención para que la fuerza pública reflexione, para que las autoridades que trazan las directrices políticas se den cuenta que deben acatar la normatividad internacional y nacional en procura de proteger la vida y la integridad de los pobladores. Las demandas, porque pues nosotros estamos representados por los abogados de justicia y dignidad, y entonces ellos en lo de las demandas sí hemos podido avanzar, pero entonces nosotros necesitamos pues es más apoyo de las entidades del gobierno. Las 12 familias necesitamos las ayudas, la reubicación y las ayudas que es necesaria para las comunidades. Que nos resuelvan la reubicación porque pues nosotros tenemos 12 niños y ellos pues nos han enseñado a vivir así encerrados. Entonces nosotros queremos es la reubicación, que nos den en donde que ellos se puedan vivir como unas personas normales. No hay peor tragedia, como lo he dicho, que el desarraigo. Es muchas veces, y se lo digo porque hemos estado en ese territorio, es mucho mejor ver a veces en condiciones con muchas dificultades a los campesinos, a los indígenas, verlos en su territorio, pero con dignidad, y no verlos como mendigos, no verlos como personas desarraigadas en las grandes ciudades, donde son objeto precisamente de mucha manipulación y donde la dignidad es escasa. Esa cotidianidad tiene la obligación el Estado de retornarla. Precisamente por eso es que hemos sido muy críticos y los escenarios que se han creado institucionales es para que el Estado cumpla con los principios rectores del desplazamiento forzado. En esta medida el Estado tiene que hacer todo lo que esté a su alcance para que estas familias puedan retornar a sus lugares de origen. De nada gana la sociedad ni la población en que se le den soluciones por fuera de su territorio, por fuera de su entorno cultural, por fuera donde está la historia de sus ancestros y sus familias. Con esa situación hemos tenido problemas con la fiscalía también, porque ellos dicen que no, que ellos, por lo menos los voceros, son colaboradores del ejército, entonces que ellos por eso han detenido a los dirigentes para que no haya más demandas o no sé. Entonces han capturado por lo menos a don Rafael Ulcue y a Sergio Ulcue. Pues ahí tienen a Urbey también que dicen que es colaborador de la guerrilla. Estamos solicitando a la Cancillería para que nuevamente nos reunamos y ponernos de acuerdo a ver qué trabajo vamos a continuar para que sigamos trabajando con las medidas cautelares. Podemos decir que las medidas tuvieron un efecto positivo en la medida en que en 2009 fueron 8 casos los denunciados y ocurridos como violaciones a derechos humanos. En el 2010 tenemos 18 casos, 2011 10 casos, 2012 6 casos y en el 2013, algo muy interesante, que no se ha presentado un solo caso de violación a derechos humanos y derecho internacional humanitario en esta zona. Lo cual nos indica que cuando hay voluntad del Estado y cuando el Estado acata los instrumentos internacionales, se puede proteger a la población civil, cuando hay voluntad política. Pero cuando no hay, entonces realmente las afectaciones de derechos de la población son grandes. Por lo tanto, este proceso ha sido exitoso en alguna dimensión, pero todavía falta mucho por hacer. No solo porque las investigaciones de quiénes son los que han cometido estas ejecuciones extrajudiciales, de quiénes han cometido estas infracciones al DIH,
de quienes han cometido los desplazamientos forzados no ha salido a la luz pública, no se ha esclarecido. Eso es, el Estado está en deuda con esa parte. Nosotros nos han reconocido víctimas y desplazados, pero en este momento nosotros queremos que el Estado nos ayuden con las ayudas humanitarias y daños integrales de las viviendas, que más que todo eso lo que pasó, y creo que la acción social tiene conocimiento de eso también. Ya podemos decir que en la reparación, por ejemplo, ya salió la primera sentencia de reparación directa, en la cual se condenó al Ejército Nacional a pagar una indemnización por los daños causados al ciudadano Pedro Antonio Cuetia. Eso nos da satisfacción. Pero que el Estado tiene que hacer más. El Estado tiene que arrojar resultados eficaces en la investigación con la debida diligencia, mostrando también cuáles son las causas que han generado esta violación de derechos. Y por otra parte, el Estado tiene la obligación de retornar los desplazados. Hay familias todavía desplazadas de este proceso de Vergel y Pedregal. De tal manera que estas medidas cautelares han cumplido con un papel, el Estado ha cumplido parcialmente, pero nosotros no hemos puesto todos los huevos en la canasta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana hace parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y es un mecanismo subsidiario. Cuando el Estado colombiano no funciona a través de sus instituciones, entonces funciona subsidiariamente el sistema interamericano o el sistema de Naciones Unidas. Pero nosotros, como Corporación Justicia y Dignidad, como defensores de derechos humanos, nuestro principal interés es que funcione la justicia colombiana, con plena soberanía, con plena independencia, que sea el Estado de Colombia el que responda en su deber de garante por los derechos de las personas que residan en el territorio colombiano. De tal manera que este instrumento ha sido estratégico, pero no es el fin. Las medidas cautelares no son el fin, y el fin son las víctimas, el fin de todo este trámite son el empoderamiento que están haciendo las comunidades y son los resultados que están arrojando en la reivindicación de sus derechos. Una de las principales satisfacciones que he obtenido en mi labor de abogado defensor de derechos humanos es ver sonreír siquiera por un instante a una persona, a una familia, a una mujer que ha sido víctima de alguna vulneración de sus derechos y que gracias a nuestra labor jurídica ha podido reparar de alguna manera los daños que le han sido infligidos y a la vez poder de alguna manera encauzar su camino para continuar la vida de una manera cercanamente normal. A través de la Corporación Justicia y Dignidad hemos presentado un caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos bastante importante en la medida en que se constituye en una pieza en la cual la Comisión podrá desarrollar y la Corte Interamericana podrán desarrollar su jurisprudencia en lo que tiene que ver con violencia sexual en el marco del conflicto armado interno. Estoy hablando del caso de la muerte de Rosalía Benavides Franco y del menor Juan Guillermo Sánchez Gutiérrez. ¡Eso duro! ¡Eso duro! Estos lamentables hechos ocurrieron en octubre de 2004 en Puerto Caicedo, Putumayo, en una situación en la cual participaron miembros del Ejército Nacional con grupos paramilitares de manera conjunta y finalmente
el Tribunal Superior de Pasto, Sala Penal, condenó a un sargento por concierto para delinquir, por homicidio y otros delitos. La muerte de Rosalía Benavides y Juan Guillermo Gutiérrez Sánchez se presentan cuando la señora Rosalía Benavides estaba en el poblado, en un sitio que es como un hospedaje. Se había hospedado porque iba de tránsito, estaba con su niño de brazos y adicionalmente Juan Guillermo, un niño de 15 años, él trabajaba en una lancha en la zona y también se había hospedado en otra de las viviendas de la población. Y en ese momento el pueblo estaba ocupado por fuerzas militares y paramilitares y en horas de la noche este sargento, que fue condenado ya por la justicia penal, fue a los sitios donde estaban hospedados, los retuvo, los llevó a unas zonas despobladas y los asesinó. En el caso concreto de ellos dos, los señalaban de ser auxiliadores de la guerrilla, cosa que procesalmente no fue probado, e históricamente, y la verdad verdadera, es que ellos no eran auxiliadores de la guerrilla. Por el contrario, era una madre que tenía un bebé de brazos y el otro era un joven de 15 años. Hay declaraciones, no solamente de miembros de la comunidad, que pudieron testificar cómo operaban los grupos paramilitares con el Ejército Nacional, sino que los mismos militares declararon. O sea, los mismos soldados que estaban bajo el mando de este sargento hicieron más de 10 declaraciones en las cuales mostraron el modus operandi, mostraron la forma, cómo llegaban, la forma como colaboraban con este grupo irregular. De tal manera que lo que digo es con una sentencia penal de la justicia colombiana y con las pruebas recaudadas y con testimonios de los propios militares. Entonces, a través de este proceso se ha logrado demostrar jurídicamente en las instancias nacionales que efectivamente hay un nexo, en ese caso concreto, de grupos militares, paramilitares con el Ejército Nacional. En este caso, adicionalmente a este crimen, que ya tiene condena penal, como lo he manifestado, por homicidio agravado, se presentó una demanda de reparación directa y el Estado colombiano ya fue condenado. El Estado colombiano fue condenado a resarcir todos los daños y perjuicios a estas dos familias del Putumayo, porque se demostró que el Estado había incurrido en una acción directa que le cegó la vida a estas dos personas. Pero adicionalmente el caso está en instancias internacionales porque no obstante la prolífica prueba documental, testimonial, todos los elementos que recaudó la justicia en Colombia, que demuestran que hubo violencia contra varias mujeres de manera sistemática, de manera generalizada, lo cual lo constituye en un crimen de lesa humanidad, las instancias nacionales no han avanzado de manera eficaz en este crimen. Ya vamos a completar 10 años de los hechos y sin embargo estos hechos no han sido clarificados, no se ha hecho, no se ha ejecutado pues de manera concreta, con debida diligencia la investigación para que se esclarezca la verdad, para que se repare a las víctimas y para que esas sanciones a los responsables sirvan como mecanismo de no repetición de estos crímenes. También hay varias mujeres que fueron agredidas sexualmente. Ese proceso está en investigación en las instancias nacionales e internacionales
y está comprobado que fue sistemático. A estas mujeres, previamente a hacerles esos vejámenes, las acusaban también de ser auxiliadoras de la guerrilla. Piensan los criminales en que agreden a una mujer, están agrediendo a su compañero. Ellas estuvieron cautivas, algunas estuvieron hasta 2 días en un mismo sitio, momento en el cual recibieron torturas psicológicas, físicas, fueron agredidas y por presión de la comunidad fueron liberadas, y con posterioridad estas mujeres se vieron en la obligación de desplazarse forzadamente y en este momento pues están en sitios muy distintos al sitio de origen, al sitio donde realmente ellas vivían. Por ahora al Estado le queda la responsabilidad de atender psicológicamente a estas mujeres, de brindarles una nueva oportunidad para que ellas puedan restablecer sus vidas, para que ellas puedan vivir con sus familias y de esa manera sanar de alguna manera las heridas que se han causado. Cuando estas mujeres ven una sentencia penal, se sienten un poco resarcidas. Muchas de ellas ni siquiera piensan en la retribución económica, no les interesa. Ellas lo que les interesa es que su dignidad sea reivindicada, que la verdad se esclarezca. De acuerdo con la sentencia penal, el sargento fue condenado a 23 años de prisión por los delitos de homicidio simple, concierto para delinquir y detención arbitraria. Los mismos soldados que estaban bajo su mando son claros en probar, en declarar que él efectivamente hacía parte de las Autodefensas Unidas de Colombia y que a la vez actuaba como agente del Estado. Pero también hay deponentes o de testigos particulares que así lo aseveran, y con base en estas declaraciones es que se toma la decisión. Me parecen paradigmáticas varias decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual fue condenado el Estado colombiano por faltar a su deber de garantía y de hacer prevalecer los derechos de la Convención Americana de Derechos Humanos, y además por haber generado un riesgo al crear un marco legal para que se crearan en su momento las autodefensas, lo que posteriormente se transformó en los grupos paramilitares. En estas sentencias de Pueblo Bello, Mapiripán, 19 comerciantes, el Estado colombiano se ve condenado porque gracias a ese marco legal se generaron cantidad de violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Hace 22 años, 43 campesinos de Pueblo Bello en Antioquia fueron asesinados por el grupo paramilitar de Carlos Castaño, pues solo hoy fueron capturados, como algunos de los responsables de esa masacre, 2 integrantes de esa banda. Se llevaron 43 personas y uno no supo, y que venían es que con la orden y que hacía un masacre. Así recordaron los familiares el asesinato de 43 campesinos en Pueblo Bello, Antioquia, el 14 de enero de 1990. La masacre fue ordenada por el extinto jefe paramilitar Fidel Castaño, cuando se enteró que las FARC le mataron 43 vacas en Pueblo Bello. Hoy, 22 años después, el Gaula de Ejército de Córdoba y la Fiscalía 36 de Derechos Humanos de Medellín capturaron a estos 2 exparamilitares que hacían parte de la estructura militar de los hermanos Castaño y que participaron en el secuestro, tortura y asesinato de los 43 labriegos de Pueblo Bello. Que se investigue y que se procese a los miembros de la fuerza pública que participaron en esta masacre, permitiendo el paso de la caravana que se llevó a los 43 campesinos hacia las Tangas. Recientemente la Gobernación de Antioquia y la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas se comprometieron a ayudar integralmente a los familiares. En el 2006 el Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el crimen de los campesinos. En el municipio de Pueblo Bello, en el Urabá antioqueño, los familiares de 7 víctimas de la masacre que en 1990
1990 dejó 43 muertos, recuperarán por fin los despojos mortales de sus seres queridos. Los cuerpos fueron hallados en una fosa común en el cementerio del pueblo. Domingo Bohórquez sabía que los restos de su padre estaban aquí, en el cementerio de Pueblo Bello, en una fosa común confundidos con los despojos mortales de otras 6 personas. Gracias a las pruebas de ADN y después de 23 años de haberse cometido el crimen, Domingo recibirá por fin los restos de su padre. Significa para mí mucho, porque por lo menos, aunque no lo tengo él en vida, pero por lo menos ya me siento satisfecho de tener sus restos. Los familiares de las víctimas dicen que fue venganza de Castaño porque la guerrilla le había robado 40 reses, entonces matarían a igual número de personas, según lo afirman. Ellos toman las 43 personas en pago a las 43 reses que la guerrilla se le robó al Fidel Castaño. José Daniel Álvarez, uno de los familiares de las víctimas, dijo que no ha sido fácil que se cumpla la sanción de la Corte Interamericana de Justicia que condenó al Estado colombiano. Los avances son muy mínimos y los familiares estamos seguros que si el Estado tuviera una voluntad política, estas medidas estuvieran a punto de ser cumplidas a satisfacción. $15 años se cumplen de uno de los hechos más vergonzosos de la historia de nuestro país. En Mapiripán, las AUC asesinaron a un grupo de personas. Todavía, hoy en día, las cifras no son exactas. A las 4:30 de la madrugada, 120 hombres armados que conformaban un comando de las Autodefensas Unidas de Colombia llegaron al aeropuerto de San José de Guaviare, provenientes de Urabá. Informes confidenciales indican que eran custodiados por las fuerzas militares. Así se inicia una historia de silencios, complicidades y complicaciones que dieron pie a una masacre sin precedentes en la historia contemporánea. Y ahí comenzaron a matar gente que estaba llegando desplazada. Los homicidios conocidos como la masacre de Mapiripán son una serie de hechos cometidos entre el 15 y el 20 de julio de 1997. Mapiripán aún desconoce el número de muertos que se registraron durante estos 5 días, en los cuales el terror tomó el control de la población. Versiones indican que los paramilitares buscaban a presuntos colaboradores de la guerrilla. Testimonios iniciales daban cuenta de 49 personas muertas o desaparecidas. 15 años no han sido tiempo suficiente para poder determinar la cifra de la masacre. Los hechos registrados fueron el inicio de una crónica que aún años después no termina de escribirse. Los habitantes de la población de este remoto municipio del Meta soportaron la embestida de los paramilitares. Conocían el actuar de la guerrilla, con años asentada en el lugar, dedicada al cultivo de cocaína, motivo por el cual el jefe de los paramilitares, Carlos Castaño, lo codiciara. Y vamos a hacer un solo ejército, muchachos. El debut de la acción de los paramilitares fue en Mapiripán, una presentación bañada con sangre. El Estado colombiano fue sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La precaria acción de la institución castrense aún hoy en día es fuertemente custodiada. Los militares dejaron en evidencia que no tenían control sobre los paramilitares. Investigaciones recientes dan cuenta que algunos intentos de prevenir esta masacre habrían sido trucados por la cadena de mando de militares que resultaron implicados en el proceso de investigación. 25 años después de perpetrada la masacre en la que murieron 16 comerciantes que viajaban cerca de Cimitarra, Santander, la justicia no ha tomado decisiones definitivas sobre los culpables de este hecho que conmocionó al país. En una misa celebrada con ese fin fueron leídos los nombres de los 19 comerciantes que fueron masacrados el 6 de octubre de 1987 en Cimitarra, Santander, por grupos paramilitares en un hecho que conmocionó al país. Hoy, 25 años después, los familiares de las víctimas siguen reclamando una justicia que no ha resuelto nada. Y por esa misma razón, la Comisión Colombiana de Juristas le exigió a la Fiscalía General definir la situación jurídica de un oficial y un suboficial retirados del ejército que fueron vinculados hace 16 años por estos hechos. El mayor Oscar de Jesús Echandía y el sargento Otoniel Hernández, ellos sí están en libertad y hay elementos de prueba, fueron señalados por varios paramilitares como coordinadores de la masacre. Por el crimen de los comerciantes, la Fiscalía en esa época ordenó detención preventiva contra el entonces comandante del Ejército, general Faruk Yanine Díaz, y contra el coronel Hernando Navarrubio, comandante de la 14ª Brigada en Puerto Berrío. Pero nunca avanzó el proceso. Los dos oficiales murieron por causas naturales en el 2002 y 2009. Se habla muy bonito, se oye muy bonito, pero a la práctica realmente no se ha hecho nada. La masacre fue
ordenada por el extinto paramilitar de Puerto Boyacá, Henry de Jesús Pérez, porque los comerciantes se negaron a pagar el impuesto a las autodefensas. Las familias de las víctimas aseguran que muchas de ellas tampoco han recibido la reparación material como se lo ordenó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado colombiano. Escenas de dolor y nostalgia se vivieron en Barrancabermeja, donde finalmente el gobierno instaló el monumento que fue condenado a erigir para reparar a la familia de 19 comerciantes asesinados en 1987. Hace 13 años la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado y ordenó indemnizar a las familias, pedirles perdón y hacer un monumento y una placa como acto de reparación. Será ir cerrando el ciclo en que para nosotros no ha muerto. La escultura, hecha en bronce de 30 toneladas de peso y casi 4 metros de altura, fue terminada apenas en el 2011 y fue llevada al Parque de los Niños de Bucaramanga sin ninguna ceremonia ni presencia del Estado. Por esa razón, en las últimas horas, el vicepresidente Angelino Garzón hizo una ceremonia de reconocimiento del error oficial y le entregó la escultura a los familiares en un evento de reparación y dignidad para cumplir lo que le acababa de exigir la Corte Constitucional. El Estado colombiano permitió que en las barbas del Estado colombiano en Puerto Boyacá primara el paramilitarismo. Los sobrevivientes exigieron que los restos de sus 19 familiares que todavía no han podido ser sepultados les sean entregados. El trabajo nuestro como Corporación Justicia y Dignidad está no solamente enfocado en lo jurídico, sino que está también atento a ver cuál es la situación psicosocial de estas personas. Y en esa medida propugnamos por darle un acompañamiento, por brindarle algunos elementos que le permitan como superar esos hechos tan traumáticos. Adicionalmente, nosotros estamos acompañados por la Organización de Naciones Unidas. Naciones Unidas ha sido un puente importante para nosotros poder desarrollar nuestro trabajo. El hecho de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos haya otorgado medidas cautelares a nosotros como abogados de la Corporación Justicia y Dignidad, también es un incentivo y un mecanismo de protección para nosotros poder desarrollar nuestra labor sin obstáculos, sin intimidaciones, sin obstrucciones a la justicia. Pero aprovecho para hacerle un llamado a la Unidad Nacional de Protección, que no ha hecho caso a lo que dispuso la Comisión Interamericana. Nosotros estamos acompañando procesos muy complejos en el departamento del Valle, en el Cauca, en Nariño y actualmente en Ibagué, en los cuales están involucrados muchos agentes estatales del ejército, de la policía e incluso funcionarios públicos, de tal manera que nosotros le exigimos a la Unidad Nacional de Protección que nos brinde todas las garantías para poder seguir desarrollando nuestra labor. Cualquier situación que nos pueda ocurrir en el desarrollo de nuestro derecho a ser defensores de derechos humanos es responsabilidad del Estado colombiano. El Estado tiene la obligación de garante, tiene que garantizarnos nuestro derecho a ejercer nuestra labor. Porque el hecho de que no nos lo garantiza no solamente implica que los procesos no avancen, que los procesos se obstruya la verdad y se llegue a la impunidad, sino que también nuestra vida está en riesgo. Y por lo tanto le exigimos a la Unidad de Protección, al Presidente de la República, que tome medidas contundentes y claras a favor de los defensores de derechos humanos y se abstenga de hacer pronunciamientos que realmente generen vulnerabilidad para los defensores, no solamente frente a los abogados defensores, sino a todos los defensores de derechos humanos que en este país hacen una labor valiosa, valerosa, importante y que en lugar de obstrucciones debería haber estímulos para hacer este trabajo.